No hay nadie más en todo el universo que merezca adoración, sino solo Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Ahí estamos hablando de cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí viene una tentación de parte de Satanás a Jesús, diciéndole, te doy todos los reinos de este mundo si tú postrado me adoras. Satanás pidiéndole a Dios que lo adore a él. Y Jesús le responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y estas palabras que Jesús acaba de decir son las que establecen de manera categórica que a solo Dios y a Dios solo debe rendirse culto, adoración y servicio. Solo a Dios. Y esto quiere decir que todo lo demás que no sea Dios está prohibido adorar. Amén. Porque si adoramos otra cosa que no sea Dios, ¿en qué nos convertimos? En idólatras. Y los idólatras, Dios los desecha y no van al reino de Dios. Solo a Dios adorarás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Dios ahí nos ordena y nos vuelve a decir como una orden, como un mandamiento, que no hay que adorar ningún otro ídolo, que solamente debemos adorar a Dios. Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. ¿Cómo debemos estar con respecto a los ídolos nosotros? Apartados, lejos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Qué tenemos que hacer con la idolatría? Huir. Quiere decir que tenemos que mantenernos lejos, bien lejos, y cuando se nos quieran acercar, nosotros huimos. Nada con la idolatría. Solo a Dios adorarás y servirás. Estas palabras que el Señor nos está diciendo, está dejando por fuera la adoración a las imágenes, a las esculturas, a los espíritus, a los hombres, a los ángeles y a cualquier otra cosa o ser. Prohibido adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. La palabra idolatría está compuesta por dos, se divide en dos partes, y la palabra latría significa adoración o culto. Quiere decir que si yo digo idolatría, ¿qué estoy diciendo? ¿Adoración a quién? A los ídolos mudos. Idolatría. Latría es adoración o culto, ido es ídolos.
Entonces, idolatría es adoración a los ídolos. Mariolatría. ¿Qué es mariolatría? Adoración a María. ¿Ok? No es a Mario, es a María. Por eso se están riendo. A María. Culto o adoración a María. Santolatría. Culto o adoración a los santos. Egolatría. Culto o adoración al yo, a uno mismo. Iconolatría. Adoración a los íconos o pinturas religiosas. La idolatría más común, la que más se conoce, es la de postrarse ante una imagen de piedra, de madera o de yeso. Y la Biblia claramente prohíbe esta adoración a los ídolos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Ahí vemos los 10 mandamientos y los 2 primeros mandamientos, Dios lo aclara antes que cualquier otra cosa, que solamente a Dios hay que adorar. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Sigue hablando en Levítico capítulo 26, versículo 1. No se harán ídolos, ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios. Todos estos mandamientos y los 2 primeros mandamientos del Decálogo hablan muy claramente de la prohibición de crear, de tener y adorar imágenes. Entonces, cuidado si tenemos algún ídolo por ahí de adorno y uno dice, cuidado, yo no lo adoro, yo lo tengo de adorno. Dice, no tener. No solamente no adorar, no tener y no hacer y no crearlos. Entonces, todo lo que se haya hecho con la intención de ser adorado, la Biblia lo prohíbe. No podemos ni tenerlo, ni colgarlo en un cuadro. No podemos, está prohibido bíblicamente. Tomás de Aquino, un teólogo de la Iglesia Católica, era el que defendía el uso de adorar imágenes. Él decía que las imágenes eran útiles para la instrucción de las masas que no sabían leer y que los sentimientos piadosos y religiosos se excitaban más fácilmente por lo que la gente veía que por lo que la gente oía. Y por eso que en el catolicismo se permiten que adoren imágenes y se postren ante las imágenes y se arrodillen ante las imágenes con el objetivo, según ellos, para que la gente al ver pueda creer más que si fuera solamente por oír. Y por supuesto sabemos por la palabra que esta enseñanza de la fe por ver es contraria a la de la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén.
La fe por ver es esa fe sensual, se incita, se alimenta y se sostiene por el sentido de la vista. Mientras yo veo, entonces yo creo. El día que yo ya no vea, yo ya dejo de creer, porque es una fe que se rige por la vista. En cambio, la fe por el oír es espiritual y se origina, se guía y se mantiene con las verdades de la Biblia. Es oír por la palabra de Dios, que es como crece mi fe. No tengo que ver, sino la palabra de Dios hace que yo crea. Amén. Eso fue lo que Jesús le dijo a San Tomás, ¿se acuerda? Cuando todos los discípulos creían en que Jesús había resucitado y el único que no creía era Tomás. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que él dijo? No. Yo no voy a creer hasta que no vea. Todos los demás habían creído sin ver. Jesús había resucitado y lo habían creído. Pero Tomás dijo, no, yo hasta que no vea, hasta que no toque sus heridas en las manos, en el costado, yo no voy a creer. Y de ahí cuando se le aparece Jesús y le dice, a ver, Tomás, aquí estoy. ¿Vas a creer o no vas a creer? Y entonces lo toca las manos, toca el costado, entonces ahí se postra y le dice, ay, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, Tomás, porque has visto, has creído. Pero más bienaventurado es creer sin haber visto. Amén. Aparte de que Dios lo prohíbe, la adoración a las imágenes, a los ídolos, a las estatuas, es absurdo también, o sea, aparte de saber que es una prohibición de Dios, lógicamente también, humanamente, pensar lógicamente, también es absurdo adorar a algo, a una imagen que no tiene capacidad alguna de poder ayudarnos. O sea, es algo ilógico aún mentalmente, humanamente pensando, tratar de adorar a algo que yo mismo formé, que yo mismo hice y que no tiene ninguna capacidad para poder hacer algo por mí. ¿Por qué? Para trasladar una imagen de un lugar a otro, ¿qué hay que hacer? ¿Puede hacerlo por ella misma? No, hay que alzarla, hay que cargarla y hay que llevarla. ¿Y cómo a una imagen así yo me voy a postrar, me voy a rezar, ayúdame, cuando yo la estoy ayudando a ella? Lógicamente, humanamente, no sé cómo es que se puede creer en algo aparte de que Dios lo haya prohibido. Si no puede moverse por sí misma. Y si no puede moverse, ¿cómo nos va a poder ayudar? No tiene ninguna fuerza. ¿Cómo puede responder a nuestras oraciones? Y para que nos quede bien claro, David lo explica esto en Salmo, capítulo 135, versículos 15 al 18. Y dice, los dioses de los paganos son de oro y plata, y están hechos por la mano del hombre. Y escuchen ahora, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. O sea que el que está haciendo eso, el que está adorando una imagen, es exactamente igual a la imagen que está adorando. No es más inteligente que la imagen.
Es igualito, no oye, no ve, no habla, no entiende. Salmo 115, versículo 4 al 8, dice, los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Iguales a ellos. O sea, no tienen nada. Así lo habla la Biblia. En otra parte dice que son tan torpes que adorar una estatua es de torpes, es de necios. Ahora, ¿por qué entonces, teniendo todo este conocimiento de la palabra de Dios, aún de nuestro intelecto que podemos desarrollar, por qué todavía las personas se siguen arrodillando ante las imágenes? Sabiendo todavía, mucho más todavía, sabiendo que hay un Dios verdadero, que es el que creó el cielo, creó el universo, creó la tierra, y en vez de postrarnos ante ese Dios que sí puede ayudarnos, ¿cómo es posible que se postren delante de una imagen que no lo puede ayudar? ¿Por qué buscar ayuda en imágenes que no hablan, que no ven, que no tienen aliento, que no caminan, que no palpan? ¿Por qué hacerlo? Por eso es que Dios dice, solo a Dios adorarás, solo a Él servirás. Y Pablo enaltece a todos aquellos que se apartan de la idolatría. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. Ahí hace Pablo una gran diferencia entre los ídolos y el Dios vivo y verdadero. Quiere decir que el Dios vivo y verdadero está contra ¿qué? Ídolos muertos y falsos. Y dice, se apartaron de los ídolos muertos, falsos, y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Y esperar de los cielos a Jesús. ¿Se acuerdan? El domingo hablamos de que Jesús viene. Y esperar de los cielos a Jesús, lejos de la idolatría. Su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Amén, iglesia. ¿Vamos bien por ahí? Miremos entonces ahora las diferentes formas de adoración. Miremos primero la adoración del hombre por el hombre. La adoración a María, la adoración al hombre, la adoración a los santos, es lo que se llama antropomorfa. Antropomorfa. Es decir, el hombre adorando al hombre. Es una adoración horizontal. Y la adoración que enseña la Biblia es una adoración vertical. Es una adoración del hombre a Dios. Y no es horizontal, adoración de hombre a hombre. Mire, en Hechos, vamos a ver el ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 18. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies
ni había caminado jamás. Estaba sentado escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas, escuchen, toros y guirnaldas, y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al creador del cielo, la tierra y el mar y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera en sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi se les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Pablo, Silas, Bernabé, hombres normales, como todos los hombres, estaban negando, impidiendo que lo adoraran. No se dejaban adorar porque decían: el único que debe ser adorado, ¿quién es? Dios. Solo a Él tienen que adorar, no a nosotros, le decían. Y mucho menos rendirnos sacrificios. Ellos estaban espantados, se rajaron la ropa, gritaron: ustedes están locos, ustedes no saben lo que están haciendo. A Dios hay que adorar. Ustedes tienen que salir de todo esto que hacen de adorar lo muerto, que no sirve para nada, y convertirse a Dios y adorarlo y servirlo solo a Él. También ahí en Hechos encontramos el otro caso de Pedro cuando fue a visitar a Cornelio, y Cornelio, cuando lo ve a Pedro, se le arrodilla para honrarlo a Pedro. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y, arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. O sea, adoración del hombre con el hombre no es bíblico. Solo a Dios hay que adorar. Ahora, después de conocer todo esto, leer todo esto, uno pensaría que la adoración a los seres humanos, ya sean que estén vivos o estén muertos, se hubiera terminado eso de una vez por todas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que todavía la adoración del hombre hacia el hombre se practica de la misma manera que se practicaba miles de años atrás, todavía en el siglo XXI. Lo que yo no entiendo es que si los propios apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles, aún la misma María, le prohibían a la gente que vinieran a adorarlos, ¿por qué entonces en el día de hoy se los adora?
Si ellos mismos son los que dijeron, no nos adoren a nosotros, a Dios. Ni siquiera se postren, se arrodillen delante de nosotros, es a Dios. ¿Por qué entonces lo están haciendo? Hoy por hoy también se endiosan a las estrellas del cine, a las estrellas de la farándula, a las estrellas del deporte, a los líderes políticos, a las autoridades religiosas, así como también se adoran a otros mortales. Es increíble, pero eso es lo que sucede en estos días. Hay adoración horizontal del hombre hacia el hombre. Y Dios lo prohíbe. Segundo, la adoración de los ángeles. También no se tienen que adorar a los ángeles. Hay por ahí una doctrina bien falsa que dice que uno puede llamar a los ángeles para que te vengan a ayudar y hasta que puedan tomar un café contigo y todo. Eso es una falsa doctrina. Que nosotros no podemos llamar a ángeles. Si usted llama a un ángel y ese ángel viene, no es un ángel bueno. Es un demonio que viene. Porque los ángeles que son de Dios no le van a hacer caso a usted. Ellos únicamente obedecen a Dios. Y Dios es el que lo manda a servirlo a usted. Pero no es usted el que los llama cuando usted quiera y el ángel viene. No, usted tiene, Señor, manda tus ángeles. Colosenses capítulo 2, versículo 18. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. Ahí está diciendo claramente que es una doctrina falsa. La Biblia dice además que los ángeles no son más que espíritus administradores o servidores de aquellos que serán herederos de la salvación. Fíjense en el caso del apóstol Juan, cuando Dios le muestra la visión allí en Apocalipsis, en la isla de Patmos, de todo lo que va a pasar en el futuro, de cómo va a ser el cielo, todo lo que esa visión que él tuvo. Y cuando viene el ángel a mostrarle todo eso, Juan se le quiso postrar y quiso adorar a ese ángel que le estaba mostrando esa visión, le estaba mostrando la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Estaba impresionado Juan mirando todo lo que estaba viendo y quiere adorar a ese ángel. Y apenas Juan trata de adorar al ángel, el ángel mismo le advierte. Y le dice, mira, no lo hagas. Allí en Apocalipsis 22, después lo puedes buscar, versículo 8. Le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. ¿Quién le estaba diciendo eso a Juan? El ángel. Le estaba diciendo, no me adores a mí, adora a Dios. Los ángeles mismos afirman que al único que hay que adorar es a Dios. Los ángeles mismos, cuando Jesús nace, cantaban ¿qué cosa? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. O sea, los ángeles estaban adorando a Dios. Estaban glorificando a Jesús, que estaban haciendo el Salvador del mundo. Aún después, millares de ángeles,
Cuando Jesús resucita y llega al cielo, millares de ángeles comienzan a adorar a Jesús, al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, al Cristo que ahora estaba sentado en el trono a la diestra del Padre allí en las alturas. Los ángeles comienzan a adorarlo a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, millones y millones de ellos a grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién es el único de recibir todas esas cosas? Dios. Solamente Jesús fue hallado digno de ser adorado, no ningún ángel. Ningún ángel ocupó el trono, solo Jesús. Y es el único digno de darle honor. Dios está sobre todas las cosas y Él es el único digno de adoración. Amén. Otra forma de adorar que podemos encontrar en estos tiempos es adoración de espíritus. Hay también los que adoran a los espíritus de los muertos. Millones hoy en día en el siglo XXI practican el culto a los espíritus de familiares que han muerto. Hacen misas para los espiritistas. Otros expresan su culto a espíritus inmundos o culto a ángeles caídos mediante el espiritismo. Millones adoran a los demonios mediante la santería afrocubana, el vudú afrohaitiano, la macumba y el candomblé afrobrasileño. Y mediante otras formas varias de espiritismo se adoran espíritus. En México se adora la muerte. Y ustedes ven cuando lo pasan por televisión todos los ritos religiosos que hacen con la muerte, con la cabeza y la calavera, y cómo lo adoran y se postran y le rinden ofrendas y todo. También, en el siglo XXI, ¿cuántos hogares no están llenos de toda esta clase de idolatría, de adoración? Muchos hogares les ponen vasos de agua con aceite ante los ídolos, dándole honor a esos espíritus muertos. Una vez me acuerdo que hace muchos años fuimos con Ingrid cuando estábamos en el ministerio con los jóvenes y pasábamos a buscar los jóvenes por las casas. Y cuando llegamos a buscar a uno de los jóvenes, cuando paramos en la puerta de la casa, vimos que había un altar allí con vasos de agua y con sacrificios y con cosas que le ponían. Y cuando sube el muchacho al carro le preguntamos, ¿qué es eso? No, es que mi papá tiene un coco ahí y le hizo un altar para adorarlo. ¡Un coco! Y lo adoraban. Adoración al coco. Lo vi con mis propios ojos, allí lo estaban haciendo. También, aparte, hay otras formas de idolatría, pero que son más refinadas. Es una clase de idolatría intangible, en las cuales es más fácil caer, incluso para aquellas personas que conocen la verdad de Dios. Porque esta clase de idolatría no está basada en adorar cosas que usted pueda ver o usted pueda tocar. Así como adorar las imágenes, las esculturas, los talismanes, las pinturas, no. Es una manera de adorar que aunque usted no se postre ante ellas, usted, como es intangible, usted a lo mejor sin darse cuenta se convierte en un idólatra. ¿Cuáles son estas cosas? En Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos da una. Por lo tanto,
hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es idolatría. ¿Por qué? Es amor al dinero. Cuando usted es avaro, usted se convirtió en un adorador del dinero. Aunque usted no se postra, aunque usted no le rinda ofrendas, la Biblia dice idólatra. Amor al dinero. Cualquier cosa que pongamos delante de Dios y ocupe el lugar que le corresponde solamente a Dios en nuestras vidas, eso Dios lo llama idolatría. Debemos poner cada cosa en su lugar. Todos sabemos que necesitamos dinero, ¿sí o no? Y debemos trabajar para obtenerlo. Amén, eso es muy importante. El dinero se consigue ¿cómo? Trabajando, no robando. Trabajando. Y lo necesitamos. Pero si en eso se basa toda nuestra vida está basada en cómo conseguir el dinero, a tal punto que empezamos a descuidar la familia y a tal punto que no tenemos tiempo para Dios porque estamos dedicados al trabajo y a la búsqueda del dinero y al mantenimiento porque necesitamos ese dinero. Si llega a ese punto en que yo ya abandono a la familia, en que yo ya abandono venir a la iglesia, abandono servir a Dios y dejo a Dios, se convirtió en idolatría. Ahí donde se convierte, pero usted no lo ve, yo no estoy adorando una imagen, yo no estoy adorando un espíritu ni un ángel. Idólatra. Abandonó todo por trabajar tanto que se le hizo toda la vida alrededor del trabajo y abandonó todas las demás cosas porque usted necesita el dinero. Y como es avaricia, justamente es porque usted quiere más y quiere más y quiere más. La comida también es otra forma de idolatría. ¿Hay gente que tiene amor a la comida? ¿Idolatría a la comida? ¿Al juego de azar? Cuando la gente se hace adicta ya al juego de azar. Que no puede vivir si no va un fin de semana allí al casino o no se compra los tickets de la loto o no. Se le hace una idolatría. Hay gente que no pasa un fin de semana y le dice, pero es $1 nomás, pastor. Yo $1 me gasto todos los fines de semana por tener ese tiquecito, porque si me gano la loto, usted se hace rico, pastor. Así le dicen a uno. Idolatría. Idolatría al cuerpo físico. Los gimnasios hoy están llenos de personas que idolatran su cuerpo. Está muy bien ir al gimnasio y hacer sus ejercicios, pero ya cuando se pasa del punto a la idolatría, cuando ya están controlándose día y noche, mirándose al espejo y tomando esas vitaminas y mirándose si le creció, si no le creció, que cómo luzco, que cómo está, idolatría al cuerpo. Si alguien o algo controla nuestra vida y ese alguien no es Dios, estamos desobedeciendo ¿cuál mandamiento? El que dice el primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si todo eso no lo ocupamos para adorarlo a Dios y hay otra cosa que ocupó ese lugar, idólatras. Hay también personas que idolatran a los familiares.
Idolatran a los padres, idolatran a los hijos, idolatran al esposo o a la esposa, idolatran la profesión, idolatran su deporte favorito. Y la Biblia dice bien claro que Dios es un Dios celoso de su gloria. Celoso de su gloria. Y dice que Él no la comparte con nadie. No la comparte ni con los dioses imaginarios. No lo comparte ni con los ídolos, ni con los santos, ni con los ángeles, ni con los espíritus, ni con los hombres. Él no comparte su gloria con nadie. Solo a Él adorarás, le dijo Jesús al diablo, y solo a Dios servirás. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 8:13 de la traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera, yo soy el Dios todopoderoso, y es a mí a quien deben adorar y temer. Solo Dios es digno de ser adorado. Amén, iglesia. Decirle que está al lado tuyo, solo a Dios debes adorar. Ahora, ¿qué es adoración? Para entenderlo un poco mejor, vamos a decir primero lo que no es adoración. Adorar no es cantar solamente. Yo vengo a la iglesia, canto y digo, estoy adorando. Está incompleto, es parte, pero no es solo cantar. Adorar no es cantar con ritmos lentos. Algunos llaman adoración cuando se cantan canciones lentas y cuando se cantan canciones rápidas, entonces se la dividen, adoración y alabanza, ¿no? Tampoco es gritar con alaridos espirituales. Tampoco adoración solamente no es saltar con entusiasmo y danzar. Tampoco adoración es componer canciones con características melódicas y suaves. Eso no es adoración. Adorar es dirigir nuestra vida enteramente a Dios. Adorar es vivir para Dios. Adorar es amar a Dios en todo lo que hacemos. Adorar es responder a lo que Dios es. Adorar es darle homenaje, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria únicamente a Dios. Adorar es dar. No es necesariamente recibir. Adorar es dar. Adorar es encorvarse en la presencia de Dios. Es inclinarse delante de Él y derramar, quebrantar nuestra alma en la presencia de Él. Llorar en su presencia. Eso es adorar. Porque la oración es el cristiano ocupado en sus necesidades. La acción de dar gracias es el cristiano ocupado en sus bendiciones. Pero la adoración es el cristiano ocupado con su Dios. La adoración es estar ocupado con tu Dios. ¿Cómo sabemos nosotros si somos los adoradores que Dios busca? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren. Tales adoradores, Dios es espíritu
y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores que lo adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y para poder adorarlo en espíritu y en verdad, debemos preguntarnos primero si nuestro estilo de vida está glorificando a Dios. Tenemos que ver primero en nuestras vidas y nuestras costumbres, si nuestros hábitos y toda clase de decisiones que nosotros tomamos están glorificando a Dios, le están agradando a Dios. Para saber si estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad, tengo que empezar por analizarme a mí mismo en mi vida, cómo yo estoy viviendo. Porque la adoración que le damos a Dios tiene que estar ligada con la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él dijo, yo soy santo y me tienen que adorar como santo. Quiere decir de que yo no lo puedo adorar a Dios con pecado. Yo tengo que adorarlo en santidad. Adoren a Dios como santo. Jesús dijo, yo soy santo, adórenme como santo. Los ángeles cantan día y noche a Dios, diciéndoles que santo, santo, santo es nuestro Dios. ¿Por qué no cantan con algún otro atributo de Dios? ¿Por qué cantan con el atributo de la santidad? ¿Por qué no cantan con el atributo de bueno? Dios es bueno. ¿Por qué no dicen bueno, bueno, bueno es Dios? Sino que dicen santo, santo, santo es Dios. Porque para adorar a Dios tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos que entrar a Él en santidad. Cuando vamos a Él en santidad, significa que hemos renunciado al pecado, hemos renunciado al mundo y hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Y por eso lo adoramos en santidad. Y esos son los adoradores que Dios está buscando. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, en santidad. Gente que ha renunciado al pecado, ha renunciado a hacer su voluntad, ha renunciado al mundo. Y le dicen santo, santo y santo. Sed santos porque yo soy santo. No podemos adorar a un Dios santo a la manera nuestra. Por eso Él dijo, sean santos, porque yo soy santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Debemos glorificar también a Dios y adorar a nuestro Dios también con nuestro cuerpo. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Con nuestro cuerpo también, nuestro espíritu también debemos adorar a Dios. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Dice que no usemos nuestro cuerpo como instrumentos de injusticia. No lo usemos para la fornicación, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, con nuestros cuerpos también tenemos que adorar a Dios. Presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, un adorador que Dios está buscando, que lo adore en espíritu y en verdad, no es un adorador que solamente canta. Es un adorador que vive en obediencia.
Es un adorador que no escatima ningún recurso, ningún bien material, hasta su propia vida para darle a Dios lo mejor que Él tiene. Un buen adorador es el que le da lo mejor de su tiempo. Un buen adorador le da lo mejor de sus bienes, le da lo mejor de sus días, le da lo mejor de su servicio. Y esos son los adoradores que Dios está buscando. El adorador que Dios está buscando es aquel que si tiene que decidir entre los placeres o hacer la voluntad de Dios, el adorador que Dios está buscando es aquel que siempre escoge hacer la voluntad de Dios. Siempre que lo ponen a elegir y decidir, ¿qué es lo que hago? Tengo el placer por acá y tengo la voluntad de Dios por acá. El adorador que Dios busca es el que dice, yo hago tu voluntad. Renuncia al placer, renuncia a la carne. Jesús allí en el huerto de Getsemaní tal vez no cantó, pero sí adoró. Jesús allí en Getsemaní no cantó, pero sí adoró. ¿Por qué? Porque allí Jesús renunció a hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Allí donde Jesús le dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Eso es adoración. Eso es adoración, hacer la voluntad de Dios. La obediencia es la adoración que Dios busca. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia es mi mejor adoración. No hay mejor muestra de una adoración sincera que renunciar a nuestros propios planes con tal de llevar a cabo los planes de Dios. Estos son los adoradores que Dios busca. Porque adoración implica renuncia, desapego, olvido. Muchas veces adoración demanda aborrecer a aquellos que amamos. El que no ama, el que ama padre, madre, hijos más que a mí, no es digno de mí. Un adorador es aquel que debe menguar a sí mismo para que Dios sea el que crezca. Quiere decir que el adorador es aquel que abandona el trono de su corazón, abandona su propio yo para que lo ocupe Jesús. Y así lo entendió Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Un adorador. El trono de su vida lo ocupaba Jesús. No era su placer, no era su voluntad, no era lo que él quería hacer, era lo que Dios quería hacer. Y muchas veces el Señor nos pide derribar ídolos, renunciar a amores ilícitos. A veces Dios te va a pedir, si eres un adorador y estás haciendo algo que no va como Él quiere, vas a tener que renunciar si realmente quieres ser un buen adorador. Un ídolo, un amor ilícito, no es otra cosa que un afecto que cautiva nuestro corazón e impide que Dios sea el primero en nuestra vida. Los amores ilícitos son aquellos amores que descartan a Dios del primer lugar de nuestra vida. Por eso es que Dios se quiso asegurar con Abraham que el corazón de Abraham fuera de Dios. Cuando le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac, el hijo de la promesa, y le pidió, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Y cuando Abraham iba a hacerlo, obediente, Dios le dijo, no lo hagas, ya es suficiente. Ya sé que tu corazón está conmigo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como adoradores. Dios se quiere asegurar que Él es el primero en nuestra vida. Él se quiere asegurar que somos que Él es lo que más amamos.
en nuestra vida. Ese se quiere asegurar que Él es el primero en nuestra lista de prioridades. Estos son los adoradores que Dios está buscando. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde esté, allí donde va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en Jesús, en Dios, entonces toda tu adoración va a ser para Él. Amén, iglesia. Les voy a leer la letra de la canción que van a cantar ellos ahora. Y escuchen bien la letra, porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado en esta noche. Dice, cuando la música deja de sonar y estoy ante ti queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti, te doy más que una canción. Pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior. No te puedo engañar. Tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón en adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Esa es la letra de la canción que vamos a cantar. No es solamente porque cantamos la canción y lo estamos adorando, porque Dios no me está pidiendo la canción, Dios está pidiendo mi corazón. Y solamente a Dios debemos adorar, solamente a Dios debemos servir. Amén, iglesia.